Hola, mi nombre es Lauren Cordero y hoy les voy a hablar cómo una órtesis de tobillo-pie puede cambiar la probabilidad de una lesión por inversión en un aterrizaje. Bueno, el objetivo principal de este trabajo es analizar el comportamiento biomecánico de una órtesis de tobillo-pie, conocido como AFO, tanto desde el punto de vista del movimiento humano como de su resistencia mecánica. La primera parte fue realizada en OpenSim y evaluamos cómo diferentes condiciones como lo son la inclinación de la plataforma, el ángulo inicial del tobillo y el tipo de órtesis influyen en el riesgo de lesión por inversión durante una caída. Y en la segunda parte, desarrollada en Fusion 360, se analizó la resistencia estructural de la órtesis para comprobar si soporta fuerzas de impacto sin fracturarse. ¿Pero qué es una AFO? Bueno, una AFO es un dispositivo externo que estabiliza el tobillo y el pie para prevenir lesiones, especialmente los esguinces. En este estudio utilizamos dos tipos de órtesis: AFO soft, que es más flexible, que permite un poco el movimiento natural, y otra, una AFO stiff, que es 10 veces más rígida, que busca restringir al máximo la inversión del tobillo. Y se hicieron dos grupos de prueba, una sin AFO variando la inclinación de la plataforma en dos ejes, en el eje X, en el eje Z, y variando el ángulo inicial del tobillo. Primero se analizó el eje X, que inclinaba la plataforma lateralmente. En esta gráfica se observa que en el eje Y corresponde al ángulo de la articulación subastragaliano, y en el eje X el tiempo de la simulación, que fue 0.4 segundos. También se observan tres curvas, que es la inclinación de la plataforma, que fue 5 grados, 15 grados y 20 grados. Se pueden observar que el pico máximo de inversión crece con la inclinación. Por ejemplo, el ángulo máximo cuando la plataforma está inclinada a 5 grados fue de 20. Para 15 fue de 36 grados y para 20 grados fue de 42 grados. Además, según Singer y Lapuente, una inversión de tobillo superior a 25 grados puede lesionar los ligamentos laterales. Y gracias a las gráficas podemos observar que al aumentar la inclinación de la lateral de la plataforma, el pie se inclina más y el subtalar sufre una mayor inversión, lo que incrementa notablemente el riesgo de singe cuando la plataforma está en un rango de inclinación a partir de 15 grados. Ahora veremos cómo varía el ángulo de inversión del tobillo al modificar la inclinación de la plataforma sobre el eje Z, es decir, cuando la superficie se inclina hacia adelante o hacia atrás. En este caso decidí usar ángulos positivos de 5 grados, 15 grados y 20 grados, ya que quería analizar únicamente qué ocurría cuando la plataforma se inclinaba hacia atrás. Como se observa en la gráfica, al aumentar la inclinación, el ángulo de subastragaliano también incrementa ligeramente, alcanzando un valor máximo de 22 grados cuando la plataforma está a 20 grados. Esto indica que la inclinación posterior sí afecta la estabilidad, aunque no de la forma tan crítica como lo hace la inclinación lateral. Es importante resaltar que ninguno de los tres casos supera el umbral de 25 grados, por lo tanto, ninguno de estos escenarios presentará una lesión real. Ahora vamos a analizar cambiando la postura inicial del tobillo a un ángulo neutro, a un ángulo de plantiflexión a menos 15 grados y de dorsiflexión a 15 grados. En la gráfica podemos ver que las tres curvas superan el umbral de riesgo, por lo que hay riesgo de lesión. Sin embargo, la curva de dorsiflexión y plantiflexión alcanzan ángulos máximos similares, pero la de plantiflexión presenta un cambio mucho más brusco, evidenciado por la pendiente más pronunciada. En biomecánica, un cambio más rápido suele ser más peligroso, porque los tejidos no alcanzan a adaptarse al impacto, aumentando así para la plantiflexión una mayor probabilidad de lesión por inversión.
Finalmente vemos en esta gráfica que comparan los resultados obtenidos con las distintas órtesis AFO evaluando el ángulo de subastragaliano a lo largo del tiempo. Se puede observar que el AFO soft que corresponde a la más flexible supera ampliamente el umbral crítico de 25 grados, alcanzando valores cercanos a 40 grados, lo cual presenta una alta probabilidad de lesión por inversión. En cambio, la órtesis medial y lateral, que tiene rigidez aplicada de forma independiente en cada lado, muestra un comportamiento muy similar. Ambas reducen el ángulo máximo hasta alrededor de 26 grados, es decir, aún ligeramente por encima del umbral, pero todavía existe riesgo de lesión, aunque menor que en el caso de el soft. Finalmente, la órtesis stiff, que combinaba la rigidez tanto medial como lateral, logra reducir el ángulo máximo a cerca de 18 grados, eliminando completamente el riesgo de lesión. Esto demuestra que ni la rigidez medial ni la lateral por sí solas son suficientes, pero en su combinación conjunta sí proporciona una protección efectiva, limitando de manera significativa la inversión del tobillo y preveniendo lesiones. En conclusión, las simulaciones mostraron que el riesgo de lesión por inversión aumenta con mayores inclinaciones de la plataforma y con un tobillo en un ángulo de plantiflexión. Sin embargo, el uso de una órtesis rígida, como es la FO Stiff, redujo significativamente el ángulo de inversión, demostrando su eficacia para prevenir lesiones. Estos resultados resaltan la importancia de la posición del tobillo y el tipo de órtesis en la estabilidad y en la protección articular. Para este tercer punto, realizamos una amplia búsqueda en la literatura para observar el comportamiento del ángulo de rodilla que conducía a un mayor riesgo de lesión ligamentaria de rodilla, como es el ligamento cruzado anterior. Por ejemplo, en este primer artículo se analizaron tres tipos de caídas en las cuales el drop landing resultó ser la más riesgosa para que haya una lesión de este tipo, en la cual había una menor flexión de rodilla en el momento de contacto inicial con la plataforma. La plataforma de drop landing fue a 30 centímetros y también se analizó que no solamente influía la flexión de rodillas, sino también de cadera, dorsiflexión, también una menor participación muscular en la estabilización de la articulación y se reportó un mayor valgo de rodilla. En este segundo artículo también se analizaron lesiones reales de jugadores de balonmano y baloncesto y dedujeron que esas lesiones ocurren cuando las rodillas están relativamente extendidas, entre 11 y 30 grados de flexión, junto con un aumento rápido del valgo. En este tercer artículo, también vemos que se indica que un aterrizaje a baja flexión de rodilla y desplazamiento medial del fémur, pues está muy asociado a una mayor carga de el ligamento cruzado anterior o ligamentaria. Y pues estos artículos mencionados se da el drop landing, pero en dos piernas, la caída es en dos piernas. Ya en estos dos artículos mostrados en pantalla se dice que se analiza la caída en una sola pierna, como es en el caso del artículo sobre el bádminton, que se representa esa caída en una sola pierna, simulando pues como este juego. Y también muestran que una rodilla más extendida en los planos sagital y coronal se relaciona directamente con mayor deformación y tensión en el ligamento cruzado anterior durante el aterrizaje. En este también utilizan una plataforma a 30 centímetros y cabe aclarar que es a 30 centímetros y horizontal. La gráficas OpenSim utilizamos la plataforma a 30 centímetros, 0.3 metros. Utilizamos para la primera gráfica el modelo tutorial tal como estaba. Eh, lo único que haríamos fuera para que cayeran dos piernas. Vemos también que se modificó la flexión de cadera, tal como les decía en el primer artículo, que una mayor flexión de cadera podía aumentar la flexión de rodilla, por lo tal, un menor riesgo de lesión. Como vemos, los resultados en nuestro caso no son muy distintos. Ambos están entre 15 y 16 grados. Y para el segundo resultado, tenemos la gráfica con tres curvas.
Entonces las hicimos en posición de one leg, que como vemos es más riesgosa, y la curva roja en two legs, como lo decía en el primer artículo, que vemos que el contacto inicial es 55 grados. Las curvas azul y verde observamos que está entre 20 y 5 grados de flexión de rodilla, por lo cual es un ángulo de rodilla que está muy asociado a la lesión, como lo habíamos hablado anteriormente. Sin embargo, diferentes factores por los que no se puede decir con estos gráficos que hay sí o sí una lesión de ligamento cruzado anterior en nuestro caso, que lo habíamos consultado sobre este ligamento de la rodilla, porque primero está el escalado del modelo tutorial. Nosotros lo pusimos como estaba en el primer artículo, que era una altura de 1,64 centímetros y una masa de aproximadamente 64 kilos. Más de eso, pues la lesión ligamentaria de rodilla está asociada no solamente al ángulo de flexión de la rodilla, sino también al del valgo, también el efecto combinado de la cinemática de la cadera, el tobillo, junto con la coordinación muscular y las fuerzas de reacción del suelo. Es necesario analizar todo esto en conjunto para decir si sí hay una lesión en el ligamento de la rodilla. Cuarto punto, utilizamos este artículo guía publicado en el año 2017, que también menciona que la norma aplicable a este tipo de AFOS es la ISO 22523, que requiere que el fabricante defina e informe sobre la resistencia requerida y los métodos de prueba correspondientes. Es así que utilizamos las fuerzas y constraints utilizados en este artículo, en la cual se da una fuerza horizontal de 1500 newtons, el equivalente a 150 kilogramos del peso corporal de una persona. De la literatura es la condición más crítica durante la fase de apoyo, cuando la órtesis debe resistir las mayores tensiones horizontales generadas por el cuerpo, por el propio peso del cuerpo, que estas fuerzas durante la fase del balanceo son prácticamente despreciables. Los mismos constraints también mostrados en la foto, que es en la parte, cuando está en la parte de heel, cuando se hace la posición de heel. Parte de los materiales comerciales utilizados fueron polipropileno para la base de plantar y pues esta unión que tiene con el tobillo y fibra de carbono para las dos columnas y el soporte tibial. Cabe aclarar que también la fuerza se aplicó en este soporte tibial en una fuerza horizontal. Se eligió polipropileno, pues aporta flexibilidad y ligereza y confort en las zonas de contacto con la piel, y la fibra de carbono que tiene una alta rigidez y resistencia adecuada para las partes estructurales que soportan mayores cargas. Ahora podemos ver de mejor forma cómo se distribuyeron las fuerzas: 750 newtons en un lado, 750 newtons en el otro lado de la tibia, para llegar a la fuerza anteriormente mencionada, y se aplicó el constraint ya mencionado también. Luego de generar la malla y también aplicar refinamiento local, observamos que en la simulación hay un factor de seguridad que en la mayoría de la parte está bien, pero la parte del tobillo es menor a 1 veces debido a estos colores que observamos, por lo que podemos decir que esta parte, que está hecha de polipropileno, no resiste la carga provista. Luego pasamos a los resultados de point misses, donde observamos que hay puntos críticos o rojos donde está la unión entre el soporte de la tibia y las dos columnas. Sin embargo, observamos que este máximo llega a 249 megapascales. Sin embargo, no está superando el límite de fluencia del material de policarbonato, por lo que podemos decir que no hay un riesgo por un sobreexceso de tensiones. Resultados, podemos decir que la aórtesis no es segura, por lo que se requiere realizar una modificación en su parte del tobillo, debido a los resultados que observamos en el resultado de factor de seguridad, por lo que no es seguro para una persona de 150 kilogramos.